Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. También les invitamos a visitar su periódico digital www.elpaisenblanco.com, www.elpaisenblanco.com, su periódico digital al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa de la República Dominicana tiene su nombre, Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Y siguiendo con su programa El País en Blanco, vamos a analizar lo que han sido estas importantes elecciones presidenciales en el día de hoy, 30 de octubre del año 2022, en nuestro continente americano, en América del Sur, donde el país más grande de Sudamérica ha tenido unas importantes elecciones en el día de hoy, y esas elecciones son dignas de admiración. Estas elecciones de Brasil en el día de hoy, donde salió victorioso el líder progresista, ultraderechista Luis Ignacio Lula da Silva. Esas elecciones muy importantes donde nosotros, haciendo análisis político, ya habíamos pronosticado que todas las posibilidades de que las elecciones de Brasil la iba a ganar Luis Ignacio Lula. Y así mismo sucedió, por la situación de que ha sido un líder que ha tenido una trayectoria con una idea progresista y al mismo tiempo de izquierda, para llevar bienestar a este país, al país más grande de América del Sur. En el día de hoy, donde pudimos ver que estaban habilitados para votar más de 350 millones de votantes, y vimos una participación muy activa de esta importante población, donde pudimos observar que hubo unas elecciones muy cerradas, donde ya a partir del 1 de enero, que es cuando Lula tomará las riendas de el país, va a tener que manejar una situación, porque pudimos ver
que fue prácticamente un 50-50. Entonces, ahí esa parte es muy importante para poder hacer una administración muy buena. Lula va a necesitar de esta población que ha votado por el presidente actual, que estaba buscando una reelección, Bolsonaro. Bolsonaro, como pudimos ver ahí, sacó un 49.2% frente al 50.8% de Lula, ya con el conteo del 98% de los votos. Y eso es algo que al mismo tiempo llama la atención, porque ahí pudimos ver de que fue una votación masiva, donde ahí vimos que alrededor de unos 60 millones de personas votaron por Lula y unos 58 millones votaron por Bolsonaro. Entonces es una población que está totalmente dividida, un 50-50 pudiéramos decir, porque también pudimos ver que los votos nulos o no válidos, como le dicen los brasileños, ascendieron a los 5 millones. Y es algo que es prácticamente insignificante para la cantidad de votantes que tiene este país, donde 356 millones de personas estaban hábiles para votar. Entonces, Brasil es una de las economías más importantes de América, y también representa un número muy significativo en el mundo, y eso es algo que llama poderosamente la atención, porque después de haber visto una economía tan poderosa como es la economía de Brasil, y la habíamos visto descrecer a raíz de el mandato del presidente actual, Bolsonaro, y eso es algo que preocupó bastante a un grupo importante de la población brasileña. Brasil está de fiesta en el día de hoy. Volvió el progreso a Brasil, ya con estas elecciones donde Lula es el próximo presidente, y es algo muy importante para Brasil volver a encarrilarse por el sendero del progreso de este país, porque como pudimos ver, la administración del presidente Lula mantuvo un crecimiento muy importante en Brasil, convirtiendo a Brasil como la quinta economía del mundo en ese momento. Y eso es algo que era muy importante, pero luego con la llegada al poder de Bolsonaro, la economía de Brasil se ha deteriorado. Después de que Lula había podido lograr de rescatar alrededor de unos 40 millones de personas, sacarlo de la pobreza extrema como estaban, entonces mira cómo se manejó esta parte, y eso le hizo mucho daño al pueblo brasileño, porque ahí pudimos ver que en el año 2018, donde Lula
se perfilaba como el próximo presidente de ese país, luego de los descontentos de esa población con la salida de esta figura de poder. Ahí entonces pudimos ver que a Lula se le acusó de corrupción, un montaje se le hizo a Lula para llevarlo a la cárcel, donde se mantuvo por un tiempo guardando prisión. Todo esto por un grupo de desaprensivos, pudiéramos decir, brasileños, donde se combinaron para levantarle una falsa acusación a Lula y llevarlo a la prisión, donde decían que Lula había cometido actos de corrupción porque había recibido un apartamento en los alrededores de una playa y había sido que se lo habían regalado. Entonces un grupo, en este caso de desaprensivos, le inventaron esa acusación encabezada por un juez y varios fiscales para mantener a Lula en prisión, para que Lula no fuera el presidente de Brasil en el año 2018. Ya Lula encarcelado en la prisión, entonces ahí Bolsonaro ya no tenía competencia ninguna y por eso gana las elecciones de 2018 en Brasil, y esa fue la situación. Luego de haberse demostrado que todo esto era una farsa, de que el juez se había combinado con el fiscal y que habían salido a la luz los audios de las comunicaciones telefónicas donde el juez le decía al fiscal que le inventaran la acusación y que él lo iba a mantener en la prisión, entonces sale a relucir en ese momento de que todo fue una falsa acusación para mantener a Lula en prisión, haciéndole entender a la población brasileña de que Lula era un corrupto. No siendo así, luego otro juez logró poner en libertad a Lula, y en el día de hoy Lula se convierte en el presidente de Brasil. Ese juez que mantuvo a Lula en prisión conjuntamente con los fiscales que le hicieron la acusación, entonces participó y fue a participar como candidato presidencial, pero no contaba con la población, y entonces en el día de hoy salió electo por el Congreso. Es decir, ese contrincante, ese juez que luego se retira del Poder Judicial y pasa a la política, después de hacerle esa falsa acusación a Lula para mantenerlo en la prisión, entonces se convierte en un congresista de Brasil. Pero vemos que en Brasil también hay una población que es totalmente desleal. Pero en el día de hoy pudimos ver que la gran mayoría de la población de Brasil apoyó la candidatura de Lula, y que por eso Lula se ha convertido en el nuevo presidente de Brasil, para volver a llevar a Brasil el progreso y el avance de este importante país. Ahí nosotros pudimos ver que fueron unas elecciones bastante cerradas, que en la pasada primera vuelta quedaron polarizadas estas participaciones, y eso es algo que llamó poderosamente la atención, porque ya nosotros habíamos vaticinado que toda la trayectoria daban a entender de que Lula iba a ganar la contienda electoral en el día de hoy, porque se trataba de una segunda vuelta
y por la desconformidad que tenía una gran parte de la población brasileña al ver deteriorado su calidad de vida, una cantidad de personas pasaron nuevamente a la pobreza extrema, y que los demás candidatos que no habían logrado una puntuación importante ya se veían en la obligación de tener que ir aliado a uno de los dos partidos, sea el de los trabajadores que presentaba Lula o el partido Bolsonaro. Ya entonces esto iba a depender de la capacidad de alianza que tuviera cada líder, y además de eso la capacidad de convencimiento de la población, y eso le iba a favorecer a cualquiera de los dos candidatos. Al que tuviera el mayor don de convencimiento, eso le iba a favorecer. Entonces, en el caso de Lula, nosotros ahí pudimos ver que a pesar de todas la negatividad que había en contra de Lula, logró obtener la victoria. Y eso es muy importante que vuelva el progreso a Brasil, y esa población el día de hoy debe estar celebrando en grande, porque todas las características y las proyecciones decían que el pueblo brasileño estaba de acuerdo a que Lula volviera al gobierno para así poder cambiar la imagen de este país y poder tener una mejor calidad de vida, porque Lula lo pudo demostrar de que sí es un gran gobernante, y que es, además de eso, una figura y un líder de esa importante nación. Y entonces ahí nosotros pudimos ver en el día de hoy, donde una cantidad de presidentes le han estado felicitando, incluyendo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que felicitó esta noche a Lula por su victoria. Le dice Biden que ha sido libre, justa y fiable las elecciones de Brasil, y le dijo que él espera que trabajen juntos para continuar en la cooperación entre los dos países por los próximos meses y años. Es decir, Joe Biden espera que Lula trabaje junto con su gobierno para entonces así, dice él, tener una buena cooperación entre Brasil y los Estados Unidos por los últimos meses, o decir, los próximos meses y años. Y eso es importante porque ahí se ve que hay en este caso, una intención de crear un vínculo más directo, la administración de Biden con la administración de Lula. Y es muy importante. Pudimos ver que en estas felicitaciones que se le hicieron a Lula, el primero que visitó a Lula sin haber todavía tenido resultados oficiales de que dijera la autoridad electoral de que Lula había ganado las elecciones, a pesar de que fueron muy cerradas. Ahí vimos a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que fue el primero en felicitar a Lula
Y esa parte es muy importante. Ahí pudimos ver que se agregó Emmanuel Macron, presidente de Francia, Cristina Fernández de Kirchner, como se le conoce, que en ese caso es la presidenta de Argentina, que es nueva, una mandataria nueva en Argentina. También pudimos ver ahí las felicitaciones de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. Vimos las felicitaciones del presidente de la Cámara de Diputados de Canadá. También estuvo felicitando entre los primeros líderes que han estado felicitando a Lula. Y eso es algo importante porque ya luego de las autoridades electorales haber dado oficialmente la victoria de Lula con el 98% de los votos, donde decían que ya era irreversible la victoria, que matemáticamente ya Lula tenía su victoria asegurada, y eso es importante. También es muy importante para los países que siempre tienen dudas con el sistema electoral digital o electrónico, como usted le quiera llamar, y es que ahí nosotros pudimos ver con una cantidad muy significante de votantes que votó en Brasil, casi alrededor de 150 millones de personas, y apenas ya 2 horas se sabía completo ya quién ganó las elecciones. Y eso es algo que debemos de copiar los países de la región, porque eso es algo muy importante. Un sistema electoral y en poco tiempo ya se sabe quién ganó las elecciones. Es un sistema para tomarlo de ejemplo los demás países, tomarlo de ejemplo, principalmente países como la República Dominicana, que se ha querido implementar el voto electrónico o digital, y que los líderes no confían en este sistema, situación que nos hace ver cada vez más de que somos un país de pocos conocimientos, porque si estos grandes países, como lo pudimos ver en Estados Unidos, y esta noche lo terminamos de ver en Brasil, donde alrededor de 150 millones de personas votaron y ya a la hora se sabía quién era el presidente. Eso es algo que la República Dominicana debe de copiar, esto importante sistema de elecciones. Perdón. Esto en vivo para su programa El País en Blanco. Si usted tiene su idea, la puede exponer por esta importante plataforma y decir qué le pareció estas elecciones de Brasil en el día de hoy, con esta segunda vuelta electoral, y que el pueblo brasileño decidió que a Brasil vuelva el progreso. Y eso es importante, un gobierno progresista en el país más grande de Sudamérica. Entonces, con esta importante
pruebas que se hizo de cómo funciona este sistema electrónico. En el día de hoy en Brasil, son sistemas que hay que implementarlos en los países que están en vía de desarrollo para poder avanzar. Porque, como repito, es muy importante ver de 356 millones de personas que estaban habilitados para ejercer el derecho al voto, aparentemente o aproximadamente 150 millones fueron a votar, y ya a la hora se sabía que Luis Ignacio Lula era el próximo presidente de Brasil. Y en la República Dominicana a veces podemos ver con unas elecciones donde ni siquiera 10 millones de personas están habilitados para votar y no votan todos. Hay que esperar tantas horas para tener los resultados. Entonces, debemos trabajar por el progreso, debemos trabajar por el bienestar de nuestra sociedad. Brasil confía en su sistema electrónico y por eso nosotros admiramos esta parte, porque es muy importante ver y copiar los buenos. Nada más no es las cosas malas que se deben de copiar, y eso hay que valorar eso. Estas elecciones de Brasil en el día de hoy son un ejemplo para todos los países del continente americano. Y esa es la situación, esa trayectoria de Brasil y esa trayectoria de esta victoria de Lula en el día de hoy le da un cambio o un giro de 360 grados a Brasil, y trayendo consigo al continente americano, por la situación de que se deben de tomar de ejemplo esta contienda electoral que se llevó en Brasil, a raíz de que había que regresar a una segunda vuelta, como fueron las elecciones de hoy, para poder definir este tipo de situación. Pero Lula estuvo la oportunidad, que logró mayor convencimiento, que logró alianza directa para poder ganar las elecciones en el día de hoy. Y eso es parte de que el pueblo brasileño es un pueblo que trata de regresar a lo que es el liderazgo ultraderechista y progresista que ha representado Lula en otra oportunidad, donde logró sacar al pueblo brasileño de una pobreza extrema y logrando llevar a otra clase o a otro nivel aproximadamente a 40 millones de personas, que no lo hace cualquier gobernante. Cualquier gobernante que esté decidido a trabajar por su pueblo, como lo ha sido Lula en el día de hoy. Yo sé que de ahora en adelante ya el cambio de la geopolítica en Brasil es totalmente diferente, porque Lula es o representa la esperanza de este pueblo brasileño, que le ha estado dando seguimiento, que le ha estado apoyando, que le ha seguido muy de cerca, por la situación de que él es un líder que sabe dirigir los destinos de Brasil, y por eso vemos en el día de hoy que vuelve y gana
la contienda electoral frente a su rival, Jair Bolsonaro. Y eso es algo que hay que prestarle atención y un ejemplo que debemos de estudiar los politólogos, este fenómeno que se ha dado con Lula, que después de la cárcel, a través de una cantidad de calumnia falsa, sale de la cárcel y se convierte nuevamente en el presidente de Brasil para seguir llevando el progreso, la paz y la prosperidad al país que él ama, al país que le ha dado su apoyo, olvidándose de aquel grupo de traicioneros y delincuentes combinados con la justicia para hacerle un expediente por corrupción y entonces ahí mantenerlo en la prisión para que en el año 2018 no fuese el presidente de ese país, con toda la trayectoria, con todo un liderazgo que se perfilaba como el próximo presidente de Brasil. Entonces le hicieron este montaje únicamente para hacerle daño por el proceso de corrupción, siendo esto una falsa mentira y una falsa acusación hecha por este grupo de delincuentes que trabajan en contra del pueblo brasileño y de la personalidad de Luis Ignacio Lula da Silva, presidente electo de Brasil en el día de hoy.